can't help remarking that nobody has ever had the miraculous regrowing of a severed leg. A lo largo de 20 siglos, la Iglesia ha protagonizado cientos de apariciones, hechos supuestamente sobrenaturales y milagros. A mediados del siglo XVII, en la provincia de Teruel, acontecería uno sin precedentes históricos. Se trata del milagro mejor documentado de la cristiandad. La Edad Moderna, concretamente en el siglo XVII, en 1640, pues el milagro conmocionó Europa. Piensen que el rey de España pues vino a Zaragoza a entrevistarse, por ejemplo, con... Del milagro se hizo eco, por ejemplo, el famoso filósofo Hume, David Hume, nada menos, el empirista inglés. Y el milagro pues recorrió toda Europa, no digamos Aragón, ¿no? Finales de marzo de 1640. La apacible villa aragonesa de Calanda vio cómo se rompía su habitual tranquilidad con un suceso que aún se debate en los viejos archivos vaticanos. Hacia la medianoche, Miguel Pellicer, un vecino de 23 años que había sido atropellado por un pesado carro, vio cómo de su muñón surgía una nueva extremidad por gracia e intercesión de la Virgen del Pilar. La pierna le había sido amputada 2 años y medio antes. Claro, es un milagro, como has comentado tú antes, muy excepcional porque es único en la historia de la Iglesia. Llevamos 20 siglos y no ha habido un reimplante de este tipo. Ha habido cosas parecidas en Holanda y en Bélgica de ganar masa ósea de una herida perdida o de una enfermedad que pierde masa ósea, pero no es exactamente un reimplante. Una tarde de finales de julio de 1637, Miguel Juan regresaba de la era en un carro cargado de trigo recién recogido. Se cayó por un descuido suyo, dice, y le pasó la rueda del carro por la pierna derecha y le fracturó la tibia. Tras haber sido reconocido en el médico más cercano, será enviado al Hospital de Gracia de Zaragoza. Allí, sin anestesia, los cirujanos le amputan su pierna derecha por debajo de la rodilla. A partir de entonces, Miguel, inválido, se ganaría la vida pidiendo limosna en la antigua capilla del Pilar. Tras la misa de las 12, al bajar las lámparas de aceite, se ungía su muñón aún cicatrizando con el aceite de las lámparas que iluminaban a la Virgen del Pilar. Que era un poco una costumbre cristiana bastante extendida de las lámparas que habían ardido delante del sepulcro, del Santo Sepulcro de los mártires, y aquí, ante la Virgen del Pilar, pues tenía una cierta propiedad curativa. 2 años más tarde, cansado de mendigar, Miguel decidirá volver a casa, consciente de su invalidez y de la amarga noticia que trae a sus padres. No vuelve rico, sino cojo y mísero. A los pocos días, ya en su hogar, mientras dormía, tendría un sueño extraño y revelador. Así, entre las 10 y las 11 de la noche, sucedería el famoso milagro sobre el que se han escrito cientos de miles de páginas en el mundo. Al parecer, lo imposible se había dado cita en la humilde casa de la familia Pellicer. Y en aquel hogar, triste, volvió la alegría y el asombro. Bueno, pues lo que nota su madre cuando va llegando a la habitación, y así está escrito, es que huele diferente. Tiene un olor muy agradable, súper agradable, diferente al olor de la casa, ¿no? El milagro de Calanda sería solo un vago eco del pasado si no fuera porque en 1975 el arzobispo de Zaragoza encomendó a Tomás Domingo una investigación exhaustiva y oficial. Los últimos 30 años de su vida los ha dedicado a revisar las fuentes históricas y los archivos de media Europa, incluida la biblioteca del Archivo Vaticano. Las conclusiones serían finalmente publicadas hace escasos meses en este volumen imprescindible de más de 500 páginas. Lo más llamativo al respecto, y el documento incontrovertible, vamos, que no tiene, es que se levantó un acta notarial sobre este milagro. Exactamente el notario de Mazaleón, apercibido de lo que había ocurrido, pues fue requerido y efectivamente levantó acta. El protocolo de Mazaleón es un documento de incalculable valor histórico.
El notario del pueblo cercano, conmocionado por la noticia, viaja a Calanda para dar fe y levanta acta de lo imposible. El milagro sobrenatural había acontecido para ellos sin ningún género de dudas. Este documento hoy descansa en los fondos del Archivo Municipal de Zaragoza. Es un documento notarial que certifica que ahí ha habido una suspensión de una ley física. Consecuentemente, pues hay un acta notarial. No siempre hay un acta notarial de un milagro, ¿no? Tras 10 meses de arduas investigaciones y juicios, el veredicto del tribunal será positivo. Zaragoza lo celebró con una gran fiesta. Así consta en los libros de cuentas de la catedral. Entonces, es un hecho que está estudiado en el mismo momento con los testigos presenciales de todo el proceso. El Miguel Pellicer, sus padres, las personas de su pueblo, capellán, juez, alcalde o como se llamase entonces, luego pues todas las autoridades de Zaragoza, incluidos pues ya digo el médico que le amputa la pierna, el ayudante que la entierra, en fin, testigos todos de este tipo. Oficial y eclesiásticamente el milagro ocurrió. Pero ¿cómo se puede analizar este suceso a la luz de los conocimientos del siglo XXI? ¿Fenómeno paranormal único en la historia? ¿Estafa médica protagonizada por un pícaro mendigo? ¿O auténtica curación por la fe? Leo del acta de defunción de Miguel Juan Pellicer, iglesia parroquial de Velilla de Ebro, y dice así: Miguel Pellicer, pobre de Calanda. Se cree que a este pobre fue al que María, señora del Pilar, le restituyó la pierna de forma milagrosa. Este asunto toca de lleno la psiquiatría y lo forense. Para hablar de esos términos y de esas ciencias, evidentemente, el doctor Cabrera ya está aquí. Doctor. Hola. ¿Es posible esto que hemos visto a nivel científico? Lo primero que hay que decir es que todos los médicos daríamos lo que sabemos por lo que ignoramos, como decía Víctor Hugo. Y lo segundo, que yo personalmente, a título personal, creo en los milagros. Y lo tercero es que hay muchas cosas que no podemos explicarnos y esta podía ser una de ellas. Me acabas de dejar un tanto convulso. Un científico de tu talla y tu prestigio, ¿crees en los milagros como elementos al margen de la lógica, por lo tanto? Sí, por una razón muy sencilla, porque detrás de la creencia en un milagro está la fe. Y hay quien tiene fe y hay quien no la tiene. Quien tiene fe cree que además de la materia hay otras muchas cosas. Y esas cosas no se pueden explicar con la ciencia. La ciencia se queda en la piel. Por lo tanto, yo como médico te diría que es imposible el milagro de Calanda. Pero como persona creyente, que es para mí superior en categoría a lo científico, te diría, esto podría haber sido posible. Podría haber sido posible y nos parece asombroso. Lo cierto y verdad, Carmen, es que hay miles de páginas del milagro de Calanda. Yo creo que en España es menos conocido que fuera de España. Miles de trabajos monográficos sobre la historia de Miguel Juan Pellicer. No hablamos de una minucia, hablamos de un auténtico expediente X de la Iglesia. Sí, es un auténtico expediente X y lo recuerdan en el Pilar. Cuando entramos al Pilar de Zaragoza vemos que muchos de los cuadros, incluso en la calle que hay justamente a uno de los laterales, lleva el nombre del Cojo de Calanda. Entre la comunidad de allí se quedó muy presente ese milagro y lo llevan muy a honra el tener uno de los casos estudiados médica y científicamente, aparte de por la Iglesia, más extraños del mundo. No ha habido ninguna otra curación u otro milagro en el que una pierna o un miembro haya sido restituido en ninguno de los casos. I can't help remarking that nobody has ever had a miraculous regrowing of a severed leg.